Pues como ya estamos grabando, ¿qué les parece si damos por iniciar el círculo de estudios? Y empezamos a platicar algunas cositas. La intención es que platicamos más o menos hasta las 8, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay cosas que se pueden discutir, que son muy interesantes a partir del material que tuvimos para revisar. Y que el tiempo puede ser hasta insuficiente, ¿no? Y así se incorporan los compañeros. Se puede ir viendo la discusión. Sí, pero yo también. Muy bien. Bueno, estamos en el Círculo de Estudios, Política y Cultura en México. Este círculo de estudios que hemos empezado la primera sesión fue la semana pasada, pero tenemos un par de sesiones más en planeación. El objetivo del Círculo de Estudios es poder reflexionar sobre la política y la cultura en México, pero además a nivel regional y a nivel de problemas que se desarrollan en la práctica de la gran diversidad político-cultural que hay en México. La sesión pasada hablamos sobre el corporativismo en el sistema político mexicano y la sesión de hoy, pues acordamos hablar sobre alcances y límites de los sistemas de usos y costumbres en Oaxaca, ¿no? Yo creo que podría servirnos que hagamos un pequeño resumen de la sesión anterior, si les parece bien. Me encantaría. No, que si estás de acuerdo. Sí. Lo puedo hacer yo escribí unas notas. Igual las notas se les puedo pasar. Sí. Entonces, bueno. El texto, la semana pasada revisamos un texto de Francisco Zapata. A partir de este texto, comentamos que el corporativismo es una característica que podemos ver como presente en la cultura política de México. Es una característica que decíamos persiste, no es una característica en ese sentido del pasado, sino es una característica actual. A pesar de que en la actualidad es cuestionado y es puesto a prueba en las condiciones de disputa de la política contemporánea, sindical y no solo sindical, ¿no? De los distintos actores que hay en la política, se cuestiona constantemente el corporativismo, pero no se le ha rebasado, digamos, en ese sentido hablamos de que no necesariamente estamos en una sociedad post-corporativa o neocorporativa, sino un sistema político corporativista, clientelar y patrimonialista en muchos sentidos, de manera estructural todavía, ¿no? Está relacionado con una serie de prácticas que persisten en la política mexicana, decíamos, como el patrimonialismo y el clientelismo. Y uno de los puntos que digamos, señalábamos importantes es que el desarrollo del sistema político mexicano como corporativista, patrimonialista, clientelar autoritario, que es la definición de la Garza, ha implicado el desarrollo de prácticas políticas que generan beneficios. Beneficios no solo para el Estado, que tienen que ver con el control, la legitimidad, la pacificación, sino también para los ciudadanos implicados en estas prácticas corporativas. De ahí la propuesta conceptual de autores como Angélica Cuellar, que hablan sobre complicidad táctica, ¿no? Y en ese sentido criticábamos estas visiones demasiado superficiales sobre el sistema político mexicano que tienden a dibujar esquemas en los que el corporativismo clientelar tiene solo significados negativos, perdiendo entonces la capacidad de reconocer que estas relaciones políticas han funcionado como mediaciones entre el Estado y la ciudadanía, ampliando de esta manera, funcionando como mecanismos de participación ciudadana que amplían los momentos de la democracia a más momentos, además del momento del sufragio, de depositar el voto. Y en ese sentido, decíamos, partir del rechazo absoluto a las prácticas de la cultura política mexicana relacionadas con el corporativismo clientelar, sin ofrecer una alternativa suficientemente funcional y flexible, podría resultar contraproducente para una izquierda política que pretenda democratizar los distintos niveles de participación del sistema político mexicano. En cambio, podría ser más útil preocuparse por dibujar las herramientas que permitan, y decíamos esta es una propuesta, la institucionalización de las prácticas clientelares. Institucionalización porque el clientelismo
característicamente parte de la discrecionalidad para beneficiar a los clientes que a cambio de beneficios intercambian legitimidad política, ¿no? Entonces se trataría de institucionalizar las prácticas clientelares en un escenario de una amplia diversidad de prácticas específicas clientelares relacionadas con contextos socioculturales igualmente ampliamente diversos, presentes en la amplitud de lo que constituye el territorio del Estado mexicano. Con regularidad el ejercicio de la práctica política, de los militantes de izquierda, pero no solo de izquierda, de los militantes en general, se realiza sin partir de una preocupación por entender estos contextos socioculturales, que además son históricamente construidos, adaptados a prácticas políticas que con mecanismos específicos han logrado tender puentes para la resolución de necesidades básicas, mecanismos mediados por elementos de una cultura política, en este caso corporativista clientelar. De esta manera, y esta es la idea, digamos, que termina la reflexión de la semana pasada y trata de conectarnos a lo que tenemos pensado para hoy. De esta manera, nuestra capacidad para poder establecer relaciones de apoyo a las comunidades a las que vamos, ¿no? O de transformación política, ¿no?, positiva de sus condiciones de producción de la vida social, será resultado del entendimiento que podemos tener de esa diversidad de mecanismos específicos para la resolución de las necesidades sociales, de los mecanismos políticos para la resolución de necesidades sociales. Adicionalmente, avanzar en el entendimiento de estos mecanismos en contextos geográficos diversos del territorio mexicano nos dota de referentes. Es decir, es importante entender las relaciones políticas en Chiapas, en Oaxaca, de esta diversidad, pero no solo por conocerlas o porque todos vayamos a viajar a estos lugares, ¿no?, aunque sí sería deseable hacerlo en los espacios que tenemos pensados, pero independientemente de que no lo hagamos, nos dota de referentes. Esto funciona como referentes que pueden jugar un papel relevante para alimentar la creatividad que se debe poner en juego en la búsqueda de alternativas que permitan institucionalizar y democratizar este tipo de relaciones políticas, ¿no? Entonces, esa es la idea de la sesión que empezábamos la sesión pasada, ¿no? Este es, digamos, el eje de por qué empezar con la idea del corporativismo y cómo esto se conecta, sí, con lo que tenemos pensado para discutir hoy, que es alcances y límites de los sistemas y sus costumbres en Oaxaca. Lo hubiéramos podido llamar en Oaxaca y Chiapas, la verdad, ¿no?, con lo que da el texto. El texto base es de Héctor Gómez, se llama Los usos y costumbres en las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas, como una estructura conservadora. Y hubo otra serie de textos que, si quieren, si los revisamos, podemos abundar con ellos en la discusión, o bien, si proponen, pues podríamos hacer una segunda sesión de este tema o de otro tema, avanzando más en algunos de esos temas. Pero, bueno, la idea es avanzar sobre todo con este texto eje para tratar de reflexionar sobre estas formas de hacer política, alcances y límites de sistemas de usos y costumbres. Y yo diría en Oaxaca y Chiapas, ¿no? Bien, ¿quién quiere tomar la palabra? Ahí están Sofi Vélez, Dani Coria. Hola, compañeros que están allá del otro lado de la red. Bueno, si quieren, yo empiezo con un comentario pues introductorio y ya vamos viendo. Sí, pues este texto, este artículo de Héctor Gómez Peralta, se da en el marco de un estudio más amplio, ¿no?, que tiene que ver con, no recuerdo cómo se llama el estudio, pero tiene que ver con la conformación de las derechas en México entre 1939 y el año 2000. Y dentro de ese estudio más amplio, bueno, uno de los artículos es justo el de Héctor Gómez Peralta. Él va a estar reflexionando en torno a la problemática, al debate, a la discusión permanente en el campo de la antropología social, sobre todo, me imagino que en otros campos de estudio también, pero en el campo de la antropología es un debate, digamos, formativo, ¿no? Es un debate por quienes estudian en algún momento antropología, no pueden dejar de pasar,
que tiene que ver con este ímpetu con el que muchos y muchas estudiantes de antropología intentan desde esos saberes académicos pactar, apoyar, favorecer para el cambio social en las comunidades indígenas, en las comunidades marginales, y avanzar, digamos, hacia sistemas sociales más justos, ¿no? Más equitativos. Sin embargo, bueno, el debate, digamos que esa es como una inquietud que suelen tener, solemos tener quienes en algún momento entramos a estudiar antropología. Incluso muchas personas entran con esa finalidad, poder adquirir herramientas teórico-metodológicas para ayudar a procesos de cambio en lugares marginales. Sin embargo, pues uno de los primeros cuestionamientos que la academia nos plantea es qué tan legítimo es participar de estos cambios sociales cuando somos agentes externos de esas realidades que pretendemos cambiar, ¿no? Es decir, con qué derecho, con qué autoridad y sobre todo, ¿es realmente legítimo, es realmente, eh, digamos, benéfico para las sociedades, las comunidades, cambiar en el sentido de que pensamos quienes no pertenecemos a estas? Y si es así, pues, ¿cuáles son las mejores formas de llevar esto a cabo? O si no es así, ¿por qué no lo es? ¿No? Eh, Se plantea una especie de cuestionamiento de este voluntarismo intervencionista en el mundo indígena. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia del México contemporáneo hemos visto políticas, no todas de buena voluntad, pero algunas sí, por parte del Estado, en formación de integrar a los pueblos indígenas al proyecto de Estado-Nación en formación después del periodo revolucionario, ¿no? Eh, y no obstante, lo que hemos visto en estos intentos no ha sido en beneficio necesariamente de las poblaciones indígenas, sino que ha sido más bien en detrimento, porque desde estas pretensiones de integrar las comunidades al Estado, pues se destruyen sus fundamentos, digamos, comunitarios, y se sustituyen por elementos de la vida urbana. Y por lo tanto, pues eso favorece que las comunidades desaparezcan, que entren en límite de sobrevivencia, etcétera, ¿no? Pueden entrar en procesos de colapso cultural, de colapso social. Entonces es un debate permanente, es un debate, por eso digo que es formativo, porque es un debate, sí, como, bueno, ¿qué tan válido es que tú desde la Ciudad de México, por decir algo, quieras ir a cambiar una realidad de Chiapas o Oaxaca, ¿no? De la que no eres partícipe ni acabas de entender, hermano? Eh, y no obstante, pues en el debate hay quienes están a favor de una postura o otra, ¿no? Porque pues también se plantea que es el tema del texto, como no necesariamente la defensa de los usos y costumbres de la cultura que a veces se da por milenaria, cuando no lo es, de las comunidades indígenas tal como se conformaron a partir del proceso de, pues de creación de nuestro país, ¿no? Es decir, después de la conquista, el colonialismo, ¿no? Independencia, revolución, todo esto, eh, pues no necesariamente, digamos que hay una retribución, digamos, beneficiosa para las comunidades, y tampoco es real que la forma en la que existen actualmente pues haya sido la forma, digamos, original que tenían. Pero, pues sabemos que las comunidades indígenas como tal son productos del colonialismo, en el sentido de que fue el colonialismo el que fue dándoles forma institucional, dándoles los elementos culturales que hoy han permitido su, eh, su identidad, pero que no son propias, no son auténticas de las comunidades, que fueron, como ya dijimos, puestas desde las autoridades coloniales, religiosas y propiamente de. Entonces, bueno, ahí está más o menos la materia de discusión, el tema del debate, y platicamos hace un momento que, bueno, este texto, si bien en muchos aspectos tiene vigencia,
está participando de un debate nacional más amplio que tiene que ver con los efectos del levantamiento zapatista, ¿no? Del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, porque bajo el argumento de que la insurrección zapatista, ¿no? Y la infiltración de los zapatistas por agentes europeos y mestizos, ¿no? Como usaban en su antemano, iba a terminar con la cultura de las tradiciones y los usos y costumbres locales, ¿no? Que era un intervencionismo también, digamos, de izquierda, pero al final un intervencionismo, pues se combatía desde la academia, desde las instituciones, pues este proceso de transformación que se estaba dando en las comunidades, ¿no? Y que obviamente era plenamente legítimo por las condiciones de carestía y de miseria en las que vivían los pueblos indígenas que se levantaron, ¿no? Los alzados. Y pues ahí está el debate, ¿no? Me parece que en esta participación plantearía eso, ¿no? El tema del debate y el contexto en el que se da, pero que nos sigue aportando muchas herramientas interesantes para pensar el presente y pensar el futuro. Nuestra relación, en todo caso, para las personas que no estamos, no pertenecemos a las comunidades o no somos población indígena, no somos población étnica de algún tipo, bueno, cómo nos relacionamos en ese sentido con esas poblaciones, sobre todo desde la izquierda cuando se quieren hacer procesos de cambio en estas comunidades. Y creo que por ahí va un poquito eh, el interés que tiene el autor en plantearnos estas ideas. Y bueno, ese es mi primer comentario. Bueno, yo, este texto me parece muy interesante porque, digamos, sitúa problemáticamente, o sea, critica frontalmente los sistemas de usos y costumbres, y eso es poco común. Por lo menos desde el lugar de donde yo vengo, que es similar a donde viene el ano, es el mismo, pero en diferentes décadas. este, es poco común, porque lo que suele ver es en realidad la sustancia de lo que está criticando este autor. Suele haber lo que yo sí coincido con el autor en ver como una romantización, como una idealización de lo que se llama la comunidad, ¿no? De lo que en la discusión se ha llamado también la comunalidad, ¿no? Tratando de darle, digamos, sustancia conceptual. Este, y hay, digamos, en ese sentido, un ánimo legitimador absoluto de los sistemas de usos y costumbres, de los sistemas políticos que se sienten, que se ven, que aspiran a pensarse como los auténticos, los originarios, ¿no? Y el autor dice, ¿qué tanto hay de originario en esos sistemas de usos y costumbres? Y lo que responde en realidad es imposible saberlo. En gran parte son creación, ¿no? Obviamente colonial, en gran parte son creación postcolonial. Y en ese proceso hay una fuerte, digamos, desarrollo de relaciones que prácticamente pudieron haber exterminado la sustancia de lo que se antoja idílicamente lo originario, ¿no? En ese sentido, el autor nos invita a pensar en la necesidad de dejar esas justificaciones, dejar esas narrativas romantizadoras, idealizadoras, e ir a analizar la sustancia de los problemas que pueden generarse también dentro de estos sistemas políticos. Aunque podríamos decir también de las ventajas. Yo sí creo, aunque coincido con la crítica a la comunalidad y a la forma de idealización de la comunidad que hace el autor, sí creo que de repente abusa, o digamos, yo no coincido tanto en algunas de las críticas que sí veo demasiado lejanas quizás, ¿no? A algunos de los contextos sobre los que está hablando, ¿no? Digamos, un par, no descalifico, en realidad me parece muy interesante y muy provocador el texto y creo que justamente es provocador para poder generar la discusión entre nosotros, ¿no? Es, digamos, da elementos que nos dan excusa para poder discutir, ¿no? Entonces, yo tomé un par de notas, quisiera empezar señalando esta, ¿no? Creo que hay una buena crítica al concepto
de comunalidad, ese que es sostenido por Floriberto Díaz, ¿no? Eh, y sí señala, digamos, que en esta construcción conceptual hay una mitificación, una esencialización que se realiza pues, desde este tipo de aproximaciones antropológicas, sobre todo cuando se habla del autogobierno en comunidades indígenas. Y concluye, esta cita sí la quiero leer, me pareció interesante, dice ahí, ¿no? En la página 126. Cualquier esfuerzo por conservar los usos y costumbres como herencia precolombina que resista adecuaciones a la experiencia actual puede ser contraproducente. Entonces, esa primera idea me parece realmente muy interesante, porque justamente en la relación con lo que está diciendo Lara, a veces como antropólogos decimos, bueno, queremos eh, a ver, ¿puedo hablar un poquito más fuerte? Por su... Hace falta. Como antropólogos, o como políticos, como militantes de izquierda, en distintos momentos podemos tener, digamos, la iniciativa de decir, vamos a defender los sistemas de usos y costumbres, ¿no? Y ya nos está advirtiendo en uno de los casos en los que estudian. Claro que esto no se puede generalizar a todos, más bien la invitación es estudiemos y entendamos cada uno de los casos, ¿no? Pero aquí hay digamos, una perspectiva de, en uno de los casos de estudio, querer defender este sistema de usos y costumbres como lo idílico, la mejor forma de funcionar, puede ser contraproducente. Porque en realidad esto puede tender a reproducir relaciones caciquiles, relaciones, por ejemplo, en el sentido de lo que decíamos, corporativistas, clientelares, y de hecho las describe, ¿no? En las prácticas que va a escribir en los Altos de Chiapas. Y en este caso, pues pensando justamente en términos, porque el autor da un buen espacio en términos económicos, ¿no? Si pueden avanzar con los 4 cargos que mencionan, ¿no? Que hay, pero igual por parte de género, la involucración de mujeres o la ausencia de mujeres, pues en este proceso, sino de este. Quizás no en perdón, pero sí me permite, quizás no en esta lectura, pero en algún momento sí me tocó examinar y estudiar un poco más el tema entre Chiapas, y un tema que salió en otras estructuras es la idea de la involucración de los jóvenes. O sea, se ve como un sistema, una organización actual o algo que es del pasado, que ya no, justo como estábamos hablando en este momento, que ya no refleja la situación que se enfrentan ellos y para el futuro, ¿no? Y hay esa idea, digamos, para mí es conclusiva en realidad en lo que después va a tratar de demostrar. Él dice, las formas de autogobierno de la comunidad deben ser reconocidas como prácticas en un proceso constante de cambio. Parece una obviedad que sin embargo a mí me hubiera gustado tener este texto de la mano cuando mi práctica política estuvo muy relacionada en Guerrero. Y una buena parte de los compañeros con los que yo participaba políticamente allí tenían exactamente la idea opuesta de hay que resistirse al cambio, digamos, el sistema de usos y costumbres debe ser de resistencia. Y el cambio no necesariamente es un cambio que viene impuesto desde fuera, no por un actor en particular. Pero claro que hay cambios que se relacionan con los cambios del resto del mundo, ¿no? Y uno de esos temas es la participación de la mujer. ¿Qué participación puede tener dentro de los sistemas de cargos, por ejemplo, ¿no? Los sistemas de usos y costumbres deberían, voy a plantear la pregunta así, deberían tender a incorporar a las mujeres en los sistemas de cargos. La planteo así y la verdad un poco de manera mañosa, porque creo que no se trata de una pregunta de deberían, ¿no? Sino que desde mi punto de vista es casi inevitable que esos cuestionamientos van a venir a estos sistemas políticos, a cualquier otro,
desde fuera, desde dentro, desde los migrantes de retorno, desde las fuerzas del mercado que intervienen y hacen que se transformen en condiciones internas, ¿no?, de organización. Y entonces van a tender a ponerse en línea con transformaciones sociales que existen de manera más amplia. Algunas de estas transformaciones sociales son democratizadoras, pero es que no necesariamente las transformaciones sociales son democratizadoras. Y habría que identificar en ese sentido, pues, cuáles pueden ser más positivas en la generación de mejores condiciones de vida y cuáles no, ¿no? Y allí nos vamos a empezar a meter con otros problemas, porque luego el autor justamente uno de los puntos que a mí me pareció interesante, no sé ustedes cómo lo vieron, es la crítica que hace al tequio. Cuando habla del tequio, una de las cosas que critica es esta práctica como de homogeneización de la riqueza, ¿no? Y dice, básicamente, lo que pasa es que esta práctica impide el individualismo, le llama la nivelación de riquezas, ¿no? Y lo dice literalmente, página 137, excluye toda posibilidad individual de desarrollo. Yo cuando lo leí, entrecomillé desarrollo, ¿no? Porque, claro que, ¿qué significa desarrollo para el autor? No está explicitando el contenido de eso, ¿no? Y evidentemente es una noción externa a lo que, a una definición propia de la comunidad que es desarrollarnos, ¿no? Y casi, digamos, se burla, ¿no?, de la forma en que se gasta el excedente de las personas que acumulan mayor riqueza en provecho de la comunidad, ¿no? Y bueno, en realidad yo lo leí y dije, esa medida, frente a todas las que está criticando, me parece fabulosa, ¿no? O sea, me parece positiva, ¿no? Y generadora de bienestar colectivo, ¿no? A diferencia de otras donde creo que la crítica es certera. Pero, es decir, se trata, pues, de situaciones en donde hay que atender a la particularidad. Nos empezamos a meter en las fuerzas sociales de transformación que sí van a impactar estas comunidades y sus sistemas de usos y costumbres, son democratizadoras o no, son generadoras de desarrollo o no. Y al plantearnos estas preguntas, también nos tenemos que plantear, bueno, ¿y cómo definimos el desarrollo en relación con lo que se entiende dentro de la comunidad? ¿Cómo definimos la riqueza? ¿Cómo definimos el bienestar en relación con los parámetros internos de la comunidad? Y yo diría, pues, digamos, tampoco se trata de buscarles tres pies al gato. No es que sea un gran problema, el gran mito de la gran desmistificación, llegar a ese tipo de nociones, pero tampoco es que hay que llegar con una imposición totalmente de fuera y decir, este es el concepto que debe adoptar la comunidad, ¿no? Un poco como lo que decías al principio, ¿no? Sí. Sí, ya. Bueno, el texto obviamente también lo interpretamos desde diferentes lecturas. Estoy pensando mucho en que es un texto muy interesante para entender lo que es propiamente pues esta problemática, ¿no? En los Altos de Chiapas, ¿no? Esta problemática de la viabilidad de la defensa o del cambio de los usos y costumbres, ¿no? Y el debate entre un cambio impuesto desde afuera o que viene desde dentro de las comunidades, ¿no? Que también es distinto. Ahí tiene varias aristas el problema. Y ahorita vuelvo a hacer, pero decía que es un texto que me permitió pensar mucho en los Altos de Chiapas. Y es muy importante situarlo en el momento en el que se escribió el texto, que me parece que es del 2000 o cerca del 2000, que fue cuando se publicó este estudio. Pero no me permitió pensar demasiado en lo que ocurre en las comunidades indígenas, ¿no? Porque realmente no habla mucho de eso. Al principio ayuda cuando retoma a Filiberto Díaz, que es un antropólogo y activista, o que fue un antropólogo y activista PG, que falleció en 1995, y del que recupera algunas ideas para mencionar esta noción de la comunalidad, que en antropología comunalidad es un concepto que hace referencia a
las características que definen a las comunidades indígenas, ¿no? O a las comunidades rurales. Es un concepto que a veces pues, puede ser muy técnico, ¿no? Básicamente Florentino Díaz lo que nos dice y otros autores es que, bueno, una comunidad indígena se caracteriza por un territorio, por historia común, por una lengua propia, ¿no? O por una variante de una lengua de la que participan, pero que tiene cierta cohesión, ¿no? Esa variante de ese territorio y de su historia, por una organización sociopolítica particular y por un sistema normativo. Todos esos factores generan las condiciones que propician vínculos de comunitariedad. La diferencia entre comunalidad y comunitariedad sería que la comunalidad es la forma en la que se vive la comunidad en las poblaciones indígenas y la comunitariedad sería pues otra forma de vivir en comunidad, no necesariamente con todas estas características que él pone para las comunidades indígenas. Por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos ser perfectamente una comunidad y no compartimos territorio, bueno, tienen otra lengua distinta, ¿no? Pero nos reconocemos como comunidad, pero por supuesto que no hay vínculos de comunidad ahí. Que hay entre nosotros es comunitariedad. Hay elementos de comunitariedad. Y me parece interesante cómo él, ahí yo no sé si estoy tan de acuerdo con la lectura que tú propones, René. Yo lo que estoy viendo en él es un poco, cómo nos lleva un poco de este viaje en donde dice, bueno, primero Filiberto Díaz caracteriza la comunidad así, la comunidad así, y nos habla de cómo a través de la defensa de un sistema de usos y costumbres se resiste a embates externos que pretenden la desaparición de las comunidades indígenas, lo cual es cierto, porque en diferentes momentos del desarrollo nacional ha habido intentos de pues, desaparecer o destruir a las poblaciones indígenas, ¿no? De mermarlas, ya sea a través de procesos de, muy violentos, digamos, directamente violentos, ¿no? Incluso militares, o de procesos de integración al Estado, aparentemente benéficos, ¿no? Vamos a integrarlos al Estado benefactor, ¿no? Que pretendía construir el PRI, el primer PRI, digamos, pero que en realidad a través de esa integración, pues, impedían la continuidad de estas unidades culturales. Pues, por un momento, dice, sí, tiene razón, y después venga, ¿no? Dice, pero también puede ser que en realidad sea una forma de mantener sistemas de dominación que se establecieron a partir de pues la dominación nacional, una forma de dominación interna que reproduce la dominación que hay, digamos, entre el Estado-Nación como tal y las poblaciones indígenas. Dentro de las comunidades indígenas encontramos lo que él nos dice cuando describe este sistema de usos y costumbres, ¿no? O de abusos y costumbres, cita varios antropólogos y antropólogas, y nos dice, bueno, pero también lo que vemos en las comunidades es que todo eso que nos gusta de las comunidades indígenas, el tequio, ¿no? El sistema de cargos, la democracia en asambleas, si las hay, que no haya partidos políticos, ¿no? Que sean muy unidos, etcétera. También oculta un sistema de dominación interno que no es evidente de forma inmediata para quien viene de afuera, ¿no? Y ese sistema lo va describiendo, ya después propiamente ya cuando entra a describir lo que pasa en los Altos Chiapas, con lo que decía René, ¿no? Cómo es que los principales cargos, el sistema de cargos, por ejemplo, para poderlos adquirir se requiere invertir mucho dinero, ¿no? Y para tener dinero hay que tener cierto prestigio, ¿no? Y para tener prestigio, bueno, hay que haber participado en sistemas de cargos. En realidad, nos habla de un sistema de clases sociales dentro de las comunidades y cómo hay sectores que no van a poder alcanzar, o les va a costar más trabajo alcanzar las condiciones económicas, sociales para poder adquirir un cargo importante, y va a haber otras familias que pues siempre van a estar pudiendo ser mayordomos, ir ascendiendo en este sistema, en este escalera, ¿no? De sistema de cargos cívico-religiosos que hay en casi todas las comunidades indígenas, por lo menos de la parte de sureste mexicano. Entonces, a mí me parece que más bien nos va llevando un vaivén en donde de repente nos da las ventajas
de estas estructuras conservadoras, no en el sentido político que lo entendemos, conservador, liberal o progresista, ¿no? Conservador de conservar una estructura social. Entonces dice, hay estructuras que permiten conservar y por lo tanto resisten a los embates externos del Estado-Nación, pero, ojo, no romanticemos, porque también dentro de las mismas comunidades hay dominación y esa misma estructura que por un lado resiste los embates que destruirán a la comunidad, está sometiendo a otros sectores dentro de la comunidad. A los más pobres, a las mujeres, ¿no? A los jóvenes, no sé, a otros sectores quizás, a las personas que, no sé, que tienen alguna disidencia sexual dentro de sus comunidades, ¿no? Y entonces ahí hay un choque que viene desde adentro. Entonces ahí sí, ese elemento conservador en sentido, digamos, no ideológico, se vuelve ideológico, ¿no? O sea, es como le entendemos actualmente la palabra conservador, o como se entendía en la época de la reforma liberal. Entonces, y eso me parece interesante, cómo nos va llevando, nos va, como que no sabe si se va a posicionar a favor o en contra, hasta el final ya más o menos cierra, ¿no? Pero durante todo el texto no estás muy seguro. Y sí, pues un poco, pues sí lees la parte de la crítica al tequio y dices, oye, pues un poco, ¿por qué me estás criticando el tequio? Pero claro, le está criticando el tequio con elementos que muchas veces desde afuera no entendemos, ¿no? Que es justamente como los sectores dominantes dentro de las comunidades, dentro de las poblaciones indígenas, pues aprovechan el tequio para, por ejemplo, reforzar casi casos políticos que de todos modos están en filiación, por ejemplo, con el PRI. Estamos hablando de un texto, acuérdense, que nos está hablando de antes incluso del levantamiento zapatista, no este texto en particular, pero cuando está haciendo la reflexión de cómo se vivía el corporativismo y este tipo de estructuras, ¿no? En los Altos de Chiapas, bueno, esto es previo al levantamiento zapatista, está hablando del 89. Pero se está poniendo el énfasis en eso, en darnos cuenta de que dentro de las comunidades hay también un montón de divisiones internas y de relaciones de dominación de las que no siempre somos conscientes desde afuera. Eso es lo que me parece. ¿Alguien más? Sí. Respecto a este texto, yo me quedé pensando, ¿no? Porque al principio justamente me pasaba lo que Lalo menciona ahorita, ¿no? Porque no sabe uno en qué sentido se está dando pues este texto, si va a apoyar a las comunidades indígenas como tal o si va en un son de crítica. Y justamente yo empezaba a pensar que era como algo positivo porque empezaba a decir, no, o sea, ellos tienen cosmovisión indígena, todo va conforme a lo natural, a sus creencias, a sus costumbres, vienen desde, pues no sabemos desde cuándo, ¿no? Estos costumbres no sabemos en realidad si es una combinación o como lo pone allí, ¿no? Es una combinación de la época prehispánica, de lo que ellos ya tenían, con estos elementos coloniales cuando llegan los españoles, y pues que obviamente a lo mejor por el tema, bueno, hay tres elementos me parece, ¿no? Que influyen. Epidemias, empezaron a ir a tener influencias solamente el crecimiento de la población, porque los cambian de lugar, ¿no? De las comunidades centrales a las partes rurales, y entonces como que van teniendo distintas influencias, ¿no? No recuerdo pero van teniendo distintas influencias. Sin embargo, el no saber de dónde viene todo esto no influye en que haya cierto grado de evolución, ¿no? Estas creencias que ellos tienen, ¿no? A mí me empezó a llamar mucho la atención cuando empezó a decir que las mujeres no juegan un papel político dentro de sus comunidades, ¿no? Que incluso esta división que hay en Chiapas, ¿no? Entre los indígenas y los otros latinos, exactamente. O sea, siempre hay una relación allí, o sea, una mujer indígena no se casa nunca, perdón, un ladino siempre se casa con una mujer indígena, no al revés, no hay esta como equilibrio, no siempre tiene que ser el hombre el que lleva, ¿no? La batuta en este tipo de relaciones, ¿no? Y pues ellas no tienen, pues, derechos, ¿no? En este sentido, incluso habla al final de la reforma
pues, de los dotes, ¿no? Que los hombres tienen que dar, como comprar a las mujeres, ¿no? Aunque esa palabra de vender a las mujeres no les gusta, pero finalmente pues están dando algo a cambio, ¿no? Entonces, siento yo que deja ver que no es el ideal el conservar, ¿no? Este tipo de comunidades indígenas, ¿no? Sino que tenemos que dejar de romantizar el hecho de que, bueno, hay que respetar sus costumbres, porque ellos así son, viven felices, estando solos, ellos solos pueden como que tener su comunidad a salvo y en paz siempre. Los ejemplos que estamos ahorita leyendo en esta lectura, pues no son así, ¿no? Esta relación de poder entre el hombre contra la mujer a mí sí me mueve, ¿no? En ese sentido, ¿no? Me deja mucho que pensar, porque justamente yo tenía parte de esta visión romántica, ¿no? De que todas las comunidades indígenas, pues déjenlas en paz, no dejen su naturaleza, no nos metamos con ellos y todo esto, pero en realidad sí hay un sentido crítico lo que viven allá, ¿no? Una pregunta que yo me quedé con esa duda, ¿no? En algún momento el autor menciona la idea de que el tequio, por ejemplo, cómo se puede ver de una forma positiva algo que al final está cumpliendo lo que no puede el Estado. Y entonces, para mí surgió la pregunta de, entonces, ¿cómo planteamos o cómo consideramos pues, esta parte de usos y costumbres, cuando sí en algunos estados hay una falta de respuesta del Estado? O sea, si estamos pensando en Oaxaca, o en el estado son como 570 municipalidades, pues va a haber algún tipo de diferencia entre los municipios y la capacidad del Estado, en este caso, de responder. Claro. Entonces, entonces yo me quedé, pues, una parte con eso, ¿no? De hasta qué punto podemos sí respetar, hasta qué punto sí podemos hasta apoyar y promover, o el uso, bueno, la presencia de usos y costumbres, pero también hasta qué punto hay que reconocer, bueno, en ese momento sí está funcionando así, ¿por qué no puede llegar? ¿Y cómo mantenemos o cómo llegamos a, pues, ciudades básicas sí están? Sí, es una pregunta bien realmente interesante, ¿no? Porque recibimos suaves quejas. O sea, se me mueve un poquito el tapete el texto que está criticando las principales instituciones de las comunidades indígenas, ¿no? Empieza criticando el texto, después el tequio, perdón, después critica el sistema de cargos, pero después critica también este sistema de asambleas democráticas, donde todo el pueblo participa y discuten por 12 horas hasta que llega una decisión consensuada. Y que muchas veces desde afuera decimos, pues qué chido, no hay partidos, ahí todo el pueblo participa, ¿no? Eso es lo que queremos como modelo de democracia popular. Y yo personalmente considero que pues, la realidad en su complejidad nunca es totalmente, digamos, es que no quiero utilizar la palabra positivo, la noción no es el binario positivo y negativo, pero le voy a utilizar, ¿no? Encuentra unas palabras mejores, bueno, cambiamos. Pero yo creo que se trata, no vamos a encontrar siempre como realidades totalmente negativas y positivas, sino que en su imbricación, pues cumplen funciones eso que por un lado, por ejemplo, resisten a la destrucción de sus tejidos sociales, lo cual es positivo, pero por el otro lado, reprimen y constriñen también el desarrollo, lo que sea que podamos entender por eso, o entiendan sobre todo las mismas comunidades por eso, de sus comunidades, ¿no? Entonces, por un lado resisten, pero por el otro lado oprimen. Por un lado resisten hacia afuera, por el otro lado reprimen hacia adentro. Pero también tienen efectos positivos hacia adentro. Entonces me parece que ahí, bueno, la primera cosa que yo diría, sin pretender que sea una respuesta, es que, bueno, que no debemos generalizar o tratar de buscar, como respuestas generales para problemas sociales que desde la academia a lo mejor categorizamos, no sé, como en la antropología decíamos, bueno, la cuestión indígena o la cuestión étnico-nacional. Eso es uno de los grandes ejes de la antropología nacional, la antropología en México y América Latina, la cuestión
étnico-nacional, es decir, cómo se relacionan los pueblos y las naciones indígenas, ¿no? Prehispánicas, ¿no? Precoloniales, y con los estados postcoloniales, ¿no? Que surgen de los procesos de independencia. Es todo un campo de la antropología. Pues yo diría ahí, primero identificar nuestros verdaderos intereses. Si nuestros intereses son puramente académicos, que se valen, bueno, ahí a lo mejor pues ni siquiera tenemos que tomar una posición, ¿no? Solamente, tal vez como lo hace, esa fue mi impresión que hace el autor, de plantear la problemática y decir, bueno, así está el asunto, es una postura usted, yo no les puedo decir por dónde estoy, ¿no? Estoy planteando la complejidad del problema. Pero eso es bueno. Y si nuestra perspectiva es de participar en procesos de transformación para mejorar comunitarios, etcétera, por X razón, yo creo que ahí pues parte de cómo establecemos la relación con esas poblaciones, ¿no? Que tiene que haber forzosamente un diálogo donde la preponderancia la tienen que ocupar, en este caso, como se dice cuando se habla de poblaciones vulneradas, ¿no? Las primeras personas. En este caso, las primeras personas no son las comunidades indígenas. Pero claro, simplemente que no vamos a encontrar una voz unificada, sino que vamos a encontrar un montón de cuestiones y cuestiones de generación, cuestiones esto es lo que realmente, pues no tenemos una respuesta concreta a esa respuesta, pues tenemos que irnos a la realidad concreta para poder encontrar una respuesta, pero siempre instancias y se puede dialogar, se pueden debatir cuestiones, incluso hay comunidades indígenas donde ha habido intervenciones del Estado, o la palabra intervención es muy, tal vez deberíamos cambiarla, ¿no? Pero no ha habido atenciones de parte del Estado y a través de dinámicas que no son, digamos, tan violentas o agresivas, se problematiza el tema de la violencia de género, por ejemplo, y tiene efectos. Pero sobre todo tiene efectos cuando quienes llevan a cabo esas problemáticas o representantes de las poblaciones indígenas. No es lo mismo que yo vaya a Chiapas a querer cambiar la realidad cuando no tengo ni allá, a que, por ejemplo, un compañero, colega, antropólogo que vino de Chiapas, estudió antropología, aprendió las herramientas que quiso y se da a su comunidad a cambiar las cosas que considera que tiene que cambiar, ¿sabes? Obviamente, él tiene más legitimidad, o más bien tiene total legitimidad que la que puedo tener yo. Entonces, eso es lo que yo siento que tal vez es como puede ser mi conclusión, la mía particular. ¿No? Hay que poner en el lugar central pues, a las comunidades de las personas que quieren el cambio y a partir de ahí nos relacionamos y apoyamos o no apoyamos o lo que sea. Pero siempre en el lugar central las comunidades. Porque las comunidades, y ya con eso cierro este comentario, perdón por extenderme, sí buscan los cambios, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una de las primeras leyes que promulga después de que ocupa territorios y de que decide que va a empezar a construir su propia forma social, es la Ley Revolucionaria de Mujeres. Es decir, se crea una ley para prohibir todas las vacaciones que existían en sus usos y costumbres, pues de algunos cientos de años, no muchos, pero sí unos 200, 300. Y revoluciona todo. Es una ley verdaderamente revolucionaria, no es una palabra, digamos, meramente realmente te pone para pensar en el sistema local. Así que das los mismos derechos por ejemplo, a las mujeres que a los hombres, pues todo cambia ahí. Prohíbe el alcohol. Porque en las comunidades el alcohol, a mí me tocó ir en Oaxaca, en los Viges, a consejos de venerables o de principales, en donde no se puede dar la decisión si no llega, hay una persona en particular que tiene el cargo de darte el aguardiente, ¿no? Entonces te dan el aguardiente y ya que te dan, yo no sé cómo puedes trabajar así, lo hacen obviamente una resistencia, lo que es externo, pues al segundo que te dan ya estás anotando chueco. Pero a lo que voy es a eso, ¿no? Que sí hay cambios radicales que vienen desde las comunidades. Y en este caso, obviamente hay incidencia, por ejemplo, de ladinos, ¿no? De que Marcos era
mestizo ladino, ¿no? pero, pero me parece que hay una buena interacción con las comunidades indígenas en donde, pues, en particular Marcos y la dirigencia que se forma después del levantamiento, que no es la misma que había antes del levantamiento, y dice, oigan, pues ustedes son los comandantes, ¿no? Ustedes digan por dónde vamos. Y obviamente le está dialogando, oigan, ¿no creen que sería chido que dejemos de golpear y de meter a las mujeres? Y eso obviamente tiene oposición, pero al final se impone la disputa y se aplica la ley revolucionaria de mujeres. Entonces, por supuesto que dentro de las comunidades indígenas hay sectores que quieren avanzar en cambios para generar condiciones de mayor justicia y equidad, ¿no? Pero van a fructificar cuando se les dé lugar central a esos actores de las comunidades, ¿no? A los agentes externos que por X o Y razón, válida o no válida, quieran participar de esos cambios. O sea, podemos participar de esos cambios, pero siempre poniendo en lugar central a los actores, a las comunidades. Ese sería dentro de la respuesta, entonces, no respuesta. Yo quiero debatir con ese, porque finalmente para eso es un círculo de estudios, ¿no? Para lanzarnos provocaciones e ir viendo de qué manera nos afectamos unos a otros. Digamos, esperar que el cambio venga de la comunidad, o depositar el mecanismo de cambio a la comunidad puede resultar muy interesante en casos donde efectivamente hay tendencias democratizadoras que logran desarrollarse, pero podría darse el caso, pongamos por ejemplo, ¿no?, de comunidades en donde en realidad sean las tendencias conservadoras las que buscan transformaciones, afectando condiciones de vida de otros miembros de la comunidad. El autor da un ejemplo, ¿no? Las personas que deciden volverse evangélicas en los Altos de Chiapas están siendo afectadas por actores de la comunidad que defienden la tradición, defienden la costumbre, que en ese sentido son legitimados, podrían ser legitimados por antropólogos, por ejemplo, ¿no?, por personas de izquierda con referente de lo romántico, de lo ideal, que puede ser el sistema de usos y costumbres, ¿no?, y terminan no solamente marginando a algunos elementos de la comunidad, sino expulsándolos, básicamente, a veces deteniéndolos, ¿no? Muchos otros ejemplos se pueden dar cuando hablamos, por ejemplo, de la policía comunitaria en Guerrero, ¿no?, de las detenciones que hacen a personas que ejercen lo que en realidad son derechos permitidos en la Constitución mexicana y que en ciertas comunidades pues son acciones que son acreedoras a detención, ¿no?, en los sistemas comunitarios, ¿no? Entonces, dejar las fuerzas de cambio a la comunidad, digamos, o dar esta fuerza a la comunidad, en ciertas circunstancias, como las que el mismo autor ilustra, puede ser problemático, por lo menos. Y en ese sentido, la discusión en realidad es más difícil, creo, ¿no? Por supuesto que yo diría que hay que atender a lo que los actores de la comunidad defienden por cambio, pero también habría que atender a los conflictos entre los actores de la comunidad, ¿no?, y las diferentes posturas dentro de esos conflictos, entendiendo pues que uno de los grandes problemas de la noción de comunidad desde la perspectiva antropológica de la comunidad, etcétera, es imaginar que la comunidad es homogénea o que, digamos, lo recupera a partir de la reflexión que hace que la comunidad es una sola alma. Y como una sola alma, en el sentido a desarrollar en el texto, una sola religión válida, la católica, ¿no? Pero digamos, en muchos sentidos así, la comunidad podría tratar de imponer una homogeneización conservadora, ¿no?, y esa homogeneización podría ser avalada por antropólogos, por personas de izquierda en círculos de estudio, o peor aún, por actores en instituciones del Estado, ¿no? Y en realidad es que yo creo que el autor sí toma una postura, lo dice hacia el final del texto, ¿no? O sea, no creo que sea tanto como
que cada quien vea de la complejidad que está sacando. Creo que en realidad lo que dice es un problema que el Estado avale esto, porque eso profundiza el conflicto. Y nos está lanzando una provocación muy fuerte. Es un problema que el Estado avale los sistemas de usos y costumbres como la forma en que la comunidad pueda tomarse el derecho de excluir a una parte importante de sus miembros y ocasionar problemas tan graves como el de San Juan Chamula, ¿no? Y lo que está diciendo es, oye, Estado, no lo avales así como a ti, ¿no? Y sinceramente creo que esa noción es válida. O sea, creo que claro que es necesario, y en ese sentido sí coincido con lo que dices, partir de ver, digamos, la sustancia transformadora de cambio de propuestas que vienen dentro de la comunidad en relación con los distintos sectores, pero también reconocer que la comunidad o los pueblos, ¿no?, son un actor en interacción con otros. Otro de esos actores es el Estado, por ejemplo. Y el Estado sí debe de tomar, digamos, análisis, consideración, y eventualmente, o sea, el Estado está interviniendo aunque elija no intervenir, aunque elija no tomar una política pública precisamente hacia la comunidad de San Juan Chamula. Al no tomar una política pública de seguridad, etcétera, clara, está interviniendo de alguna manera, ¿no? Digamos, a través de acción o de omisión. Y en ese sentido, por supuesto que tiene que decir algo más el Estado que la comunidad, a través de su sistema idealizar, y lo dice así el autor, ¿no? Idílicamente precolombino, de una manera más que no es comprobable que sea precolombino ni originario, ¿no? En ese sentido, legitime, se legitime, ¿no? Y lo digo así porque se pueden legitimar cosas que desde nuestro punto de vista externo, ¿sí?, podríamos decir, esas son positivas, y se pueden legitimar cosas que desde nuestro punto de vista diríamos, esas son muy, muy de la chingada, ¿no? Pero no solo eso, sino que también se pueden legitimar o no cosas que para los mismos actores sean legítimas o no dentro de esas comunidades, ¿no? Porque una noción que sí yo creo que para mí es muy rica, ¿no?, y muy importante, es, y en ese sentido sí creo que está, o sea, criticando la noción de comunalidad, ¿no?, de Floriberto, hay que reconocer el conflicto, que además no solo entre una comunidad y otra, sino conflicto interno, y no es nuevo, sino que eso sí, en todo caso, es pues, lo que caracteriza, dice él, a las comunidades originarias americanas, pero podría haber dicho a cualquier formación social humana, ¿no? Esa noción sí me parece, en ese sentido, muy interesante. A partir de eso, déjenme proponer algo que creo que se desprende del texto, ¿no?, que se me ocurrió hace rato mientras lo leía, ¿no? Es un párrafo, ¿no? Entonces digo que yo pienso que este autor sintetiza la crítica que hace a la visión de comunalidad cuando afirma que la centralidad de la comunidad en la visión comunal de la lucha indígena ha dado lugar a una justificación de prácticas tradicionales basadas en la supuesta conservación del pasado prehispánico. Citando a Teresa Sierra, continúa advirtiendo que el discurso esencialista conlleva el peligro de absolutizar la identidad y entenderla como sustancia y no como expresión de relaciones sociales históricamente construidas y negociadas, de manera que la legitimidad de la tradición para justificar la diferencia política y cultural solo podría ser el resultado del sentido actual que la colectividad le da, ¿no? Así lo dice él. Y entonces digo yo, o dicho en otras palabras, en las mías, ¿no? ¿Cómo diría yo, cómo traduciría eso que está diciendo, que yo leo en el texto, ¿no?, mi lectura del texto? Yo diría que más que la justificación mítica, ancestral y pretendidamente mesoamericana para probar la pertinencia de los sistemas de usos y costumbres, esa justificación tendría que ser el resultado del examen de las relaciones sociales de producción de sociedad que se dan allí, históricamente construidas, es decir, las actuales y las históricas y determinadas, y sobre todo del sentido actual que la comunidad construye sobre esas relaciones sociales. Y en eso aterrizamos, digamos, en lo mismo que hablábamos la sesión pasada, complicidad táctica. ¿En qué sentido es útil para ciertos pueblos tomar esta narrativa de usos y costumbres y justificar una serie de prácticas? Y cuando digo útil, lo digo
en un sentido de conveniencia, pero también de posiblemente de generación de bienestar, de suplir ausencias del Estado, ¿no? Para la procuración de justicia, para la construcción a través del tequio, ¿no? De obra pública, etcétera. Claro que él se asombra y todos podríamos asombrarnos, está quitando chamba al Estado, ¿no? O trabajando gratis, ¿no? Pero no hay otra manera en que eso vaya a avanzar o digamos, podrían hacerse marchas, bloqueos u otros métodos tradicionales de la política mexicana, pero creo que también hay, digamos, prueba histórica de que el tequio ha logrado un mayor nivel de construcción de bienestar, ¿no? Supliendo al Estado, en donde ya no vale la pena, digamos, es socialmente más trabajo seguir esperando que el Estado vaya a responder a las mínimas demandas que la ciudadanía en estos lugares tiene derecho. Digamos, es mejor tomar estas cartas en las manos, ¿no? En ese sentido, concluiría yo mi participación diciendo, el examen de los alcances y límites de los sistemas políticos por sus costumbres, sean de Chiapas o de Oaxaca, debería rebasar, creo que es lo que yo rescataría del texto, ¿no? La narrativa de la resistencia frente a lo occidental, frente a lo moderno, para constatar hasta qué punto precisamente dentro de este tipo de sistemas políticos también se reproducen de formas específicas las relaciones políticas características de la cultura política nacional, como el corporativismo clientelar, y el autor lo llama caciquismo durante el texto, ¿no? Estratificación de clases dentro de la comunidad. Castas, incluso. Castas, ¿no? Donde los personajes con más relación con los poderosos, dice, ¿no? Podría haber dicho con gente del PRI, ¿no? Es la que reparte discrecionalmente, no solamente beneficios de programas sociales, sino el sistema de cargos mismo, ¿no? La mayordomía, etcétera, ¿no? Entonces habría que reconocer que hay que analizar esas formas específicas de relaciones políticas, incluso en estos sistemas pues, que dejados de romantizar usos y costumbres tienen ventajas y decimos desventajas y límites que pueden reproducir estas características de corporativismo clientelar. O decía yo también en pasado, o también ver que a veces se legitima la falta de transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Para dilucidar cómo estas prácticas se vuelven pertinentes para la construcción de cierto tipo de relaciones políticas dentro de estas comunidades, ¿no? Digamos, creo que eso sería y hay algo que está detrás de eso, que es la pregunta que dice Lalo, que es, pues, en primer lugar, afirmamos, o sea, ¿para qué queremos eso? ¿Cuál es el objetivo político de querer eso? Y desde mi punto de vista es tratar de entender dentro de las condiciones de transformación en nuestro México contemporáneo, cuál sería la acción política pertinente del Estado, de los actores locales, de los actores políticos nacionales, ¿no? De los que están participando, como los que están conectados en la videollamada, en órganos legislativos, ¿no? De los que estamos dentro de eso generando foros, por ejemplo, ¿no? En viajes, en ese tipo de espacios, en otros foros, generando reflexiones para tratar de invitar a toma de posiciones políticas. Me parece que yo tomaría eso de texto. O sea, una toma de posición política sería decir, hay muchas cosas positivas, ¿no? Que sí se desprenden de este tipo de organización, de formación social, pero igualmente pueden ser utilizadas, y claro que van a tender a hacerlo en un sistema como el mexicano, a reproducir prácticas políticas corporativistas, clientelares, caciquiles, y hay que tener ojo en eso para no legitimarlas de manera automática. De manera automática. O sea, yo me quedo pensando, ¿no? En sus puntos de vista. Y parte, yo coincido un poco con Lalo, porque yo siento que incluso nosotros, ¿no? Bueno, sí, haciéndonos esta pregunta, ¿qué queremos hacer? No vamos a suponer que en este sentido queramos crear algún cambio o que vaya tal o platicar a alguien que tenga ya vivencia dentro de estas comunidades y tenga toda esta legislación como para querer crear un cambio dentro de esta comunidad, como vemos, no lo permite, ¿no? Sin embargo, considero que
están como, ¿cómo lo puedo decir? No están abiertos, pues, a que haya alguna otra propuesta. Está todo como muy cerrado, entonces, en ese sentido, yo no digo que todas las comunidades indígenas sean así, ¿no? Pero sí, en este sentido sí debe de venir de parte de adentro de la comunidad, no de alguien a lo mejor eh, que esté pensando que salga afuera y regrese, ¿no? Porque finalmente cuando sale de la comunidad, pues es una persona externa, ¿no? Incluso, pues ya tal vez entonces ya no pueda regresar y eso, sino que parta del mismo, de adentro, ¿no? Yo lo veo un poco complejo, ¿no? En realidad. Y más aún, vamos a suponer que en este sistema de que quieran de que ellos mismos no hagan todo lo que es necesario dentro de la misma comunidad. Por esta misma creencia no van a permitir a lo mejor que el Estado, no quiero decir con esto que el Estado esté cumpliendo las obligaciones de realizar, ¿no? Del bienestar dentro de la comunidad. Pero yo siento que no va a permitir la entrada para que haya alguna modificación, ¿no? Que cumpla con las obligaciones que tienen. Entonces yo pienso que sí puede partir desde adentro del cambio, ¿no? Pero dentro de la misma población, ¿no? Pero también yo veo como formas positivas, ¿no? Igual no está correcto con esa palabra, como lo mencionaba, pero en este sentido de la repartición de la riqueza, ¿no? Si ven a alguien, ¿no? Y creo que pasa actualmente, ¿no? Si ven a alguien que tiene mucho dinero, ¿no? Que está dentro de la misma comunidad indígena, o sea, le dan un puesto para que esa riqueza se pueda repartir entre todas las personas. Finalmente lo que hace, y digo negativamente, es comprar el prestigio, ¿no? Pero pues esa riqueza de alguna manera pues, empieza a competir, no así para las personas pobres. Entonces, a lo mejor dentro de estos cambios, eso que permanece dentro de la comunidad puede ser positivo para ellos, pero no todas las cosas están. Lo digo 25. Entonces, mi pregunta sería, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros, ¿no? Que estamos por fuera, podemos de alguna manera no intentar cambiar, ¿no? Porque para mí, a mi parecer, siento que es muy difícil, ¿no? Sino tratar de convivir con estas comunidades, ¿no? Sin faltarles, ¿no? A las políticas que tengan dentro de ellos, ¿no? Todos sus movimientos. Un tema que mencionas es la idea de cómo es que más traer esas estructuras. Y justo también citaste y mencionaste la idea de la policía militaria. Y un elemento, igual como están quizás los cables del que, pues, por ejemplo, en Guerrero sí había una ley que sí reconoció la presencia y el esfuerzo de la policía militaria, ley 701, que ya después de una reforma ya no protege lo que sería en este caso una forma, pues, desde la comunidad en sí. Entonces, una pregunta igual, pues si estamos pensando en los cambios desde la comunidad, ok, pero ¿qué pasa? Porque ya hay antecedentes en que el Estado sí reconoce un esfuerzo propio y después rechaza el mismo esfuerzo. Así que quizás pues un tema importante sería, ok, pues si estamos pensando en esa idea de dónde surge el cambio o cómo lo reconocemos, pues si lo pensamos viable, ¿cómo lo mantenemos? O sea, en ese momento, claro, ahí es un tema polémico igual, ¿no? De la presencia de la policía comunitaria, ¿no? Y de su forma de justicia, que a veces en muchas ocasiones igual pues, va en contra de lo que sería la justicia perdón, por el Estado como tal. Pero la idea de ir pues reconociendo y después rechazando y pues formar un un nivel de corrupción, ¿no? No solamente para la implementación, sino también de ciertos para eso. Sí. Sí, pues es de matazo. Visto desde el punto de vista que plantea René, o sea, posicionando la inquietud desde cómo hacemos un Estado que permita que las comunidades y los pueblos y las naciones indígenas se desarrollen sin que eso implique su desaparición como comunidades y pueblos indígenas.
sí que implique el borrado, digamos, el borrado de su identidad total, si bien la identidad no es algo fijo y permanente, pues la identidad permanentemente está cambiando, se va reinventando, se va reconstruyendo, se va viendo afectada por una serie de factores. Pero bueno, visto desde ese punto de vista, que me parece que también es el mismo, sí coincido, tiene razón, o sea, sí, no es que no tenga una posición del autor, me parece que su posición y su debate también va encaminado a cómo construimos un Estado pluriétnico, plurinacional, está diciendo eso. Es decir, un Estado donde haya capacidad de dar, de atender, pero también de reconocer como actores partícipes de ese Estado desde su fundación a las Naciones Unidas. Y lo que pasa es que tenemos un Estado que surge, dice el autor, ¿no? Otorgándole lugar jerárquicamente supeditado a, pues, obviamente a las clases sociales que se van creando después del proceso de construcción de la nación, ¿no? Es decir, eh, eh, a los sectores mestizos y criollos que quedan encargados del Estado como en una relación de paternalismo. Las poblaciones indígenas están incapacitadas para poder guiarse por sí mismas y necesitan que el Estado las patea, las cuide. Desde ese punto de vista, pues jamás va a haber una... Aunque el Estado tenga, bueno, el Estado puede ser un padre autoritario, puede ser un padre benevolente, pero siempre va a estar una relación jerárquica hacia las comunidades y naciones indígenas, porque no, porque ese Estado surgió de la dominación y el sometimiento de las comunidades originarias, ¿no? Entonces, me parece que el tema ahí es más bien cómo reconstruimos el Estado. No tanto cómo vamos a resolver los problemas de las comunidades, ¿no? Creo que eso no nos toca, a menos que por alguna razón, digamos, que se vale, pero que sintamos que nos toca, ¿no? Entonces, que se exprese. Por ejemplo, yo recuerdo que en 2010, 2009, pero desde mucho tiempo antes, ¿no? Desde los 90 estaba la brigada Ricardo Zavala, que era una brigada estudiantil, donde iban grupos de estudiantes de la UNAM a comunidades indígenas de Guerrero a hacer trabajo. Uno de los dirigentes de estas brigadas, bueno, no voy a hablar de toda la historia de la caravana de Ricardo Zavala, ¿no? La caravana estudiantil de Ricardo Zavala se llama así porque básicamente llegaron un momento en donde hubo una intervención del Estado, una masacre, matan a uno de los compañeros, que era Ricardo Zavala, de esa caravana, y bueno, de la caravana original, y a partir de ahí detienen a muchos otros, ¿no? Matan también, obviamente, Nahuazlangas. Eh, y posteriormente, no, bueno, y posteriormente, bueno, de Ricardo Zavala. Pero sí hay vinculaciones, ¿no? Sí hay vinculaciones entre sectores que quieren promover cambios sociales en las comunidades y que se vinculan, ¿no? Estas relaciones de las que habla Rubén. Y entonces, platicaba Higinio Muñoz cuando estaba en vida, ¿no? Pues, un poco antes de que muriera, ¿no? Le preguntaba, oye, ¿cuál es tu intención de que vengan acá a hacer este trabajo? ¿Qué quieren hacer? ¿A dónde quieren llegar? Pues, tú eres una persona con una perspectiva de transformación social, de cambio social radical. O sea, bueno, nosotros venimos, él me decía, ¿no? Nosotros venimos porque queremos llegar, darnos en un proceso de organización y decir hacia dónde tiene que venimos, porque aquí hay condiciones de miseria pues, indignas, ¿no? Ellos pidieron apoyo a la UNAM, nosotros nos apuntamos, venimos y participamos de lo que nos pidan, pero en esa participación nos ganamos el derecho a dar una opinión y ellos sabrán si la toman en cuenta. Nosotros creemos que con nuestro trabajo y nuestra disciplina nos vamos a ganar la autoridad moral de la comunidad y de los dirigentes de estas comunidades para que tomen en cuenta nuestra opinión, ¿no?
no nos interesa imponer nada, no nos toca, pero con ese trabajo quizá nos dejen hablar en una asamblea y puedan tomar en cuenta nuestra opinión. Y, por ejemplo, las compañeras de la caravana estaban participando en una discusión con mujeres en diferentes comunidades. Esto en las comunidades de Guerrero, en donde está justo la policía comunitaria, Citaltepec, estoy hablando de todo el corredor que va de la montaña hacia la Costa Chica, ¿no? San Luis Acatlán, las otras comunidades no me acuerdo cómo se llaman, pero las compañeras estaban participando en una discusión, en donde estaban poniendo a discusión en las comunidades de Guerrero justo la ley revolucionaria indígena de las mujeres del ZLN, ¿no? O sea, pues miren lo que están haciendo los compas de Z, ¿no les interesaría hacerlo acá? Es intervencionismo fatal, ¿no? Si tú llegas desde... O sea, si no tienes un soporte comunitario que te dé y cierta autoridad que te hayas ganado que te permita pues, que les plantees algo que va a revolucionar todo su modo de vida, pues casi que te andan sacando a pedradas la comunidad, ¿no? Pero justo el hecho del trabajo que venían haciendo y del apoyo y el de, sobre todo, respetar y no meterse con las decisiones de las comunidades, les permitió que se ganaran el derecho a decir una opinión y a proponer eso, ¿no? Y los compañeros dijeron, bueno, ¿por qué no lo discutimos? Hacemos unos foros y vemos qué pasa. La verdad es que ya no supe ahí cómo evolucionó el asunto, ¿no? Poco tiempo después Higinio falleció y bueno, la caravana no sé qué pasó, pero me pareció muy esclarecedor, al menos para mí, ¿no? La respuesta de Higinio. Eso a mí en ese momento me convenció. Pues tiene razón, o sea, sí, claro que se vale tratar de cambiar realidades que son injustas y que te están doliendo, ¿no? Pero para ganarte la autoridad de poder incidir y participar en el rumbo del destino de esas comunidades, pues hay que hacer un trabajo que te dé ese lugar. Esto desde un grupo de estudiantes que no tenían ninguna relación con el Estado, salvo que, pues que participaban en la universidad, porque eran colectivos que no eran colectivos estudiantiles, pues, hasta tomados, ¿no? Por los estudiantes a la mano, ¿no? Digamos. Pero ya de parte del Estado creo que tendría que ser algo parecido, con la salvedad de que pues hay que atender las necesidades de las poblaciones, ¿no? Y creo que en ese camino podemos ir encontrando mayor capacidad de escucha de las comunidades para decidir, pues a ver qué nos quieren plantear. Yo pienso que el gobierno actual lo está haciendo, ¿no? La medida de que atiende, apoya, interviene en las comunidades con caminos y con propuestas que los involucran, el gobierno actual se está generando autoridad para en algún momento poder proponer cambios más profundos sin que las comunidades lo rechacen. Yo pienso que lo está haciendo, pero bueno, sí me hace falta profundizar en eso, en esa materia. Eso es lo que pienso. Y otra cosa que quería decir también como anécdota, a mí me tocó estar haciendo trabajo de campo por ahí de 2011, si mal no recuerdo, 2010 también, en la montaña Mije, ¿no? En la zona de la montaña de Mije. Y estaba muy en boga este problema de los evangélicos. Yo como antropólogo y activista de izquierda, o militante de izquierda, más militante de izquierda en esos años, pues iba con un prejuicio pues, contra todas las religiones, ¿no? Ateo, comunista, ¿no? Pues, si no me gusta el catolicismo, pues menos el evangelismo, no manchen, ¿qué tienen que estar haciendo ahí los evangélicos en las comunidades? Ya llegando a las comunidades, pues me di cuenta que afortunadamente a las comunidades que llegué, no sé cómo lo hicieron, pero lograron un equilibrio pacífico y armonioso de diferentes religiones. O sea, había como la católica tradicional y como 3 iglesias evangélicas que además también entre ellas no se llevan muy bien en la comunidad. Y vivían en santa paz, se respetaban, tenían un sistema ahí que para mí era sorprendente porque hasta hace no muchas, una década o dos, había habido masacres en comunidades aledañas de católicos hacia evangélicos, justo porque estaban rompiendo los asociados juntos. En ese sentido tienes absoluta razón. Y los evangélicos llegaban a hacer lo mismo que hacíamos en la caravana, ¿no? Que hacían las caravanas estudiantiles de estudiantes de izquierda, más que pues ellos son un poco de derecha, ¿no? O sea, cubrir necesidades del Estado.
bueno, aquí no hay médico, ahora le traemos una brigada de salud. Aquí no hay psicólogo, ahora le traemos una brigada de salud mental. Aquí hay un chingo de alcoholismo, órale, pues aquí vamos a prohibir el alcohol. Desde hace un rato que la ley revolucionaria, una de las leyes revolucionarias de los zapatistas fue prohibir el alcohol, ¿verdad? Yo por eso no podría vivir en los zapatistas, pero no manches, el alcohol es una cosa de sometimiento brutal en las comunidades, ¿no? Bueno, los evangélicos hacen lo mismo. Ellos no permiten la bebida del alcohol entre las comunidades. Y me sorprendía porque la comunidad estaba, o sea, era bajar un cerrito y subir el otro, y ahí estaba la comunidad donde había sido la masacre. ¿Cómo es posible que una comunidad en donde el mismo conflicto se resolvió de una manera violenta y traumática, de este lado, se haya resolvido de una manera armoniosa, ¿no? En donde una comunidad con las características que nos describe Héctor Gómez, cerrada, ¿no? Con pensamiento único, se abre la diversidad en cuestiones muy sensibles para ellos. Lamentablemente yo iba estudiando, pues iba con un mandato, ¿no? Iba registrando el sistema de cargos de un par de comunidades, al final hice 3, y entonces ese no era mi tema, pero siempre me quedé con esa duda, ¿no? En ese momento dije, algún día voy a regresar a ver cómo lo hicieron, ¿no? No he regresado hasta el momento, pero con esto lo que quiero decir es que eh, es muy, o sea, que los problemas, los conflictos no tienen por qué resolverse siempre de la misma forma. Que no un conflicto va a terminar necesariamente en una masacre, puede terminar en una relación armoniosa de las diferentes partes, por ejemplo. Yo creo que el papel del Estado tendría que ser favorecer que ahí donde hay conflicto, primero dejar de romantizar a las comunidades y sus usos y costumbres, totalmente de acuerdo, y a partir de ahí reconocer los conflictos y favorecer que no haya violencia, que no se resuelvan a través de violencia. Y en ese proceso creo que se avanza en la democratización y en la diversificación dentro de las comunidades, pero sin romper. Claro que eso puede traer cambios muy trascendentales, porque a la larga, por eso me gustaría volver para ver, ¿no? Después de tantos años, qué pasó en esta comunidad, si hay más iglesias o ya no hay más, si todavía están en pues, condiciones armoniosas o no, porque pues el problema es que el Estado no ha sido, en términos generales, no ha sido un mediador para ayudar a resolver los conflictos de manera no violenta, sino que al contrario ha sido el principal agente que pone casi leña al fuego para que estallen los conflictos sociales, ¿no? Y en ese sentido estoy de acuerdo con René. Entonces, por supuesto que tenemos que buscar como Estado cómo intervenir y atender las necesidades de las poblaciones y mediar los conflictos, ¿no? Pero sí hay una parte de mí que tal vez no se desprende de esa visión romántica, no sé, pero sí, evidentemente también creo que hay que cuidar el límite en el que, por pretender, digamos, democratizar o diversificar, ¿no? Hacer que haya más derechos para todas las personas, ¿no? Que se acabe con la venta de niñas y mujeres, ¿no? Que se acabe con la violencia contra las mujeres, ¿no? Contra una serie de situaciones que se padecen, ¿no? En las comunidades. No destruye las comunidades, porque eso también ha hecho el Estado mexicano, cuando ha querido controlar los problemas digamos, de sobrepoblación en las comunidades para que no haya tantos niños en situaciones de pobreza. Entonces, en vez de generar condiciones para una situación de bienestar, se ha tratado de llevar, por ejemplo, la píldora anticonceptiva, e incluso ha habido casos en México documentados de mujeres a las que el Estado les ha, se dice, se ha hecho, pues se dice el proceso, Esterilización. Sí, y sin dárselos a conocer, ¿no? Por supuesto que eso, comunidades que han sido históricamente marginadas, explotadas y vilipendiadas, pues lo toman como una afrenta, o justa razón dicen, lo que ustedes quieren es exterminarnos, ¿no? Quieren que ya no nos sigamos reproduciendo pueblos. Y es muy curioso como un mismo elemento, que por ejemplo, para la mayoría de las mujeres mestizas urbanas o las mujeres blancas, ¿no? Es un elemento de liberación sexual, píldora. En el caso de las poblaciones indígenas es un elemento de, pues, prácticamente de genocidio, o al menos así lo han planteado las poblaciones, una forma de genocidio clínico ahí oculto, ¿no?
Entonces sí, creo que el problema, las comunidades pueden tener un montón de problemas y contradicciones, pero creo que el problema está en cómo hacemos para que el Estado atienda sin disolver las comunidades. Que son, como dice López Obrador, la parte más íntima, ¿no? Dice eso, del México profundo. Solo que la noción del México profundo ciertamente se construyó romantizando un poco, ¿no? Tal vez ahí valdría la pena echarle un ojo al México profundo de Guillermo Gil Batalla para ver qué todavía está vigente y qué ya no tanto, ¿no? Porque a partir de ahí se desenvuelven muchas resistencias comunitarias, pero también se desenvuelven proyectos de integracionismo del Estado hacia las comunidades. Yo creo que ahí está una idea importante que nos podemos cuestionar si, como lo que somos, ¿no? Que lo que somos, políticos, activistas, personas que participamos en un proyecto donde viajamos a estas comunidades, pero somos, y diría yo ahí, digamos de manera abarcativa, personas que creo que pretendemos ser pensadores críticos, ¿no? Tener una perspectiva crítica sobre la realidad. Y en ese sentido, coincido, pues, yo creo que ya ahí ya vamos, digamos, teniendo puntos de encuentro, ¿no? En el círculo. Pues una idea importante de cómo dirigir nuestras acciones es no romantizar. Y una forma en que se ha romantizado a la comunidad indígena, pero yo diría a la noción general de el pueblo, es la idea del buen salvaje, ¿no? En antropología esta idea del buen salvaje, yo creo que la resume bien Héctor Gómez en la página 138, ¿no? Se refiere a los usos de pero se puede aplicar a muchas otras cosas, ¿no? Existe la idea de que la comunidad todos conviven en paz y felices, de tal manera que lo único que tendríamos que hacer es no estorbarles, y así ellos seguirían por el buen camino que su intuición natural les lleve, ¿no? Entonces, esta idea del buen salvaje, diría yo, la verdad estorba. La idea de que, dicho en otros términos, el pueblo es bueno, y siempre, por lo tanto, va a tomar las buenas decisiones. Ya a nivel de la implementación de la política pública de toma de decisiones, no es útil. Esa noción ya, digamos, en ese momento, no es útil, ¿no? Si bien no hay que oponerse al pueblo, tampoco es, digamos, yo, por ejemplo, como capacitador de gobiernos municipales, de políticas públicas, una de las primeras preguntas que le hacía a los regidores, alcaldes, es cómo van a hacer la política pública, ¿no? ¿Cómo van a saber la política pública se necesita en este o en este otro municipio? Y algunos proponen, por ejemplo, consultas, ¿no? O digamos, a partir de la perspectiva de la política pública que yo tengo que hacer, es la que la gente quiere, la que el pueblo demanda, la que ellos me pidan, ¿no? Y entonces esto parte, digamos, esto está relacionado con esa misma idea, ¿no? Se romantiza que la gente necesariamente basada en la intuición, va a tomar la mejor determinación en relación con lo necesario socialmente, ¿no? Y por supuesto que yo no les decía no hagan consultas, les decía hagan consultas, la participación ciudadana es fundamental. Claro que hay un nivel muy importante de la realidad que solo el ciudadano puede percibir y del cual necesitas tomarle parecer, es indispensable esa parte, ¿no? Para la construcción de la política pública, pero es que no es la única parte. Hay que atender a otra serie de elementos, ¿no? Si quieren técnicos, para la generación de la política pública en cada municipio, en cada espacio de la realidad, ¿no? Y otra de las consecuencias que yo veo en esta perspectiva romantizadora es la que desde ciertas perspectivas de la izquierda parte de la noción de es que es bueno cuando las comunidades sacan a los partidos políticos, ¿no? Y se dice, sacaron a los partidos políticos, entonces es un nivel de democracia mayor, más integral, etcétera, ¿no? Que no. Y eso sí, ¿no? Y digamos, yo creo, es un texto que ilustra muy bien con algunos ejemplos cómo ese tipo de organización en realidad somete, reproduce caciquismo, reproduce división de clases, etcétera, ¿no? Que no es necesariamente lo que se va a dar en todos los sistemas, usos y costumbres en todo el país, pero que puede darse, ¿no? Y entonces,
el punto de llegada es ese, o sea, más allá de la romantización, más allá de la generalización, porque una generalización también es decir las comunidades indígenas, ¿no? Cuando en realidad, ¿hasta qué punto es comparable una comunidad indígena mije con una de Los Altos, con una de Guerrero, ¿no? Con una comunidad mepa? Que hablan además del español, o cuando hablan español, que hablan otra lengua, eso es lo que las caracteriza, porque fuera de eso, elementos que se han intentado, que se han pretendido construir como los elementos unificadores de lo que se puede tener como la comunidad indígena, son de un nivel de generalidad tal que también pueden implicar a la comunidad de muchos otros lugares donde no se habla lengua indígena, ¿no? Entonces, es eso, más allá de la generalización, cómo se dan esas relaciones sociales y cómo tomamos entonces las decisiones de cómo intervenir en ciertas de estas cosas, ¿no? Y yo diría, esta noción que hoy hemos discutido con relación a la comunidad indígena o a los usos y costumbres es aplicable a muchos otros, ¿no? ¿Cómo tomamos las decisiones en la Benito Juárez sobre la política pública adecuada? ¿Es lo adecuado solamente hacer consultas? Por supuesto que mi perspectiva sería, claro que no, en el mismo sentido que tampoco lo sería en otro tipo de comunidades, ¿no? Hay otros pasos que sería necesario tomar. Sí. Bueno, quedan 3 minutos, entonces si quieren cerramos la sesión. Yo estoy muy contento, creo que fue un espacio donde se alimentó una reflexión rica, ¿no? Y yo dejaría la responsabilidad a Lalo, si él la acepta, de sugerirnos para la siguiente sesión si seguimos avanzando en este tema, o qué matices o qué giro le damos en relación. A lo mejor pensando todavía en Oaxaca, ¿no? Sí, sí me gustaría que nos mantuviéramos un poco en Oaxaca porque pues este texto va más dirigido hacia los Altos de Chiapas. O sea, un marco, ¿no? Teórico general para poder pensar el problema o el asunto, pero estaría bueno meternos en algún texto más directo. La verdad es que hace muchos años que no me meto a ver bibliografías. Yo proponía el texto de Salomón Nana, porque bueno, en la época en la que me tocó a mí, que fue por ahí de 2011, bueno, tuve el privilegio de conocerlo, ¿no? Yo fui con la doctora Teresa Valdivia Doms, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, y bueno, para ella participé en la investigación del catálogo del sistema de cargos MIG. Pero tuve el privilegio de participar en alguna reunión con otro compañero biólogo y con Salomón. Y sé por eso que él es la institución en materia del estudio de los MIGs. Es como el buenazo de... Pero claro, también es un autor ya un poco viejillo para entender tal vez el presente de las comunidades. Entonces, me gustaría ver si podemos retomar algún capítulo de su libro, particularmente sobre la región Níger, y a ver si puedo encontrar algo un poco más actual también, que sea más chico. Y en algún momento sí me gustaría que leyéramos profundo, tal vez para otra sesión. Mejor nos volvemos otra vez románticos. Bueno, entonces mandamos la bibliografía por el grupo. Sí. Si es libro, ver cómo lo digitalizamos para distribuirlo. Ya debe de estar digitalizado. Decir nada más para cerrar la grabación, ¿no? Que estamos además hablando sobre Oaxaca ahora, porque en unas semanas vamos a tener un viaje a Oaxaca y se trata también de encontrar la manera en que nosotros, pues sí tengamos un marco de a dónde estamos yendo, ¿no? En términos de sistema político, de cómo se gobierna, de la diversidad sociocultural, ¿no? Que tengamos pues un contexto lo más rico posible para poder seguirlo discutiendo en el viaje y en esa medida también lograr establecer relaciones pues de mayor respeto, ¿no? Si quieren decirlo, democráticas, ¿no? En ese sentido, con nuestros interlocutores también allá, ¿no? Y quizás, si quieren, si me permiten, incluso para soñar proyectos de ¿y qué más podríamos hacer? Una vez que vamos con la cooperativa de fulanos, con el mercado de tales, con los artesanos, ¿qué más podríamos hacer
para establecer una relación benéfica para los involucrados, ¿no? Para los sectores involucrados, sin imponer, sin llegar con concepciones externas superficiales, ¿no? Pero también sin el conformismo de decir, bueno, pues como no entiendo más, no sé hacia dónde más caminar, ¿no? Sino sí tratar de entender más y quizás eso nos dé espacio para lograr establecer de qué manera soñar durante el viaje, antes del viaje, después del viaje, qué otras maneras tenemos para generar relaciones de beneficio con las distintas partes, ¿no? Entonces, si ¿están de acuerdo en la acción? Bueno, nos vemos el próximo miércoles, 6 de la tarde, todos los miércoles nos vemos aquí en Chera Florecer. ¿Sí? No, en el rojo. No. Ay, listo. Stop.